Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Ramiro Arbeláez, editor del libro Sin embargo Colombia, ensayos críticos sobre cine y cultura. El libro del que estamos hablando se llama Sin embargo Colombia, ensayos críticos sobre cine y cultura, que es de la profesora Juana Suárez. La profesora Juana Suárez es una profesora colombiana que está radicada ahora en Estados Unidos. Es profesora de la Universidad de Kentucky desde hace varios años. Es una profesora que tiene un máster en literatura y un doctorado en estudios culturales, hecho en Estados Unidos. Es un libro que es el resultado de varios premios. Se le dio un reconocimiento para la investigación que llevó a cabo la profesora Juana. Entonces es el resultado de esa beca que le dio el Ministerio de Cultura, la Dirección Cinematográfica, para que lo hiciera. Pero posteriormente el libro también concursó en otra modalidad de beca del Ministerio de Cultura por la edición misma del libro. Y la Universidad del Valle fue la que presentó y en la Universidad del Valle se ganó esa posibilidad de editarlo. Yo fungí entonces de editor al lado de Pedro Adrián Zuluaga, al que hay que reconocerle también méritos en este proyecto. Es un libro que trae 8 ensayos básicos sobre el cine colombiano, no con el ánimo abarcador de los otros textos anteriores. Es un libro que no pretende analizar todo el cine colombiano, pero sí escoge unas 8 temáticas claves de la historia del cine colombiano y las analiza a profundidad. Ramiro, ¿existe una historia del cine colombiano o simplemente una enumeración o un listado de películas? Bueno, aquí habría que distinguir entre historia con mayúscula e historia con minúscula. Evidentemente, sí hay una historia del cine colombiano que empezó desde 1899, cuando se hizo el primer documental que se hizo en Cali, o las primeras escenas documentales que se refieren en la prensa que se hicieron en Cali. Con muchos vacíos, sí, porque aquí no ha habido una industria, pero sí ha habido periodos muy ricos, como los años 20, como los años 70. Y en los vacíos también es posible hablar de una historia de la exhibición cinematográfica que es permisible. Luego, en ese sentido, una historia objetiva sí existe. Ahora, también existe una historia que es, de alguna manera, la que construye el historiador y que la expresa por escrito, en un libro, en conferencia, etc. En ese sentido estaríamos hablando de una sola historia clave, que es la historia que en los años 70 hizo, después de una larga investigación, Hernando Martínez Pardo. Es el libro que tiene intenciones totalizadoras, que tiene intenciones abarcadoras porque quiere abarcar toda Colombia. Evidentemente, la misma historia del cine colombiano, de la producción del cine colombiano, ha sido centralista. Entonces, en su libro da más cuenta de lo que sucede en las grandes capitales, Bogotá, Cali, Medellín, muy poco la costa, pero así ha sido la historia del cine colombiano. Entonces, existe en las dos formas, tanto en historia objetiva, por la que hemos atravesado desde 1827, y este texto que te cuento de Hernando Martínez Pardo. Pero también hay que reconocer que existen otros pequeños textos ya dedicados a historias regionales o a periodos particulares o a movimientos singulares dentro de la historia del cine colombiano por otros autores. De pronto son investigaciones más profundas pero menos abarcadoras, circunscritas a un periodo de tiempo más corto. Yo creo que nosotros tenemos un suficiente material para decir que es abundante, pero desafortunadamente nos falta todavía muchísimos periodos y muchísimas regiones por investigar en ese sentido. ¿Cómo es reconocido el cine colombiano en el ámbito internacional? Desafortunadamente no tanto como quisiéramos, primero que todo. Y desafortunadamente la imagen que se tiene del cine colombiano es de películas como La Virgen de los Sicarios, como María llena eres de gracia.
son películas que nos vinculan al negocio del narcotráfico o al problema de la violencia. Y desafortunadamente resuenan más en los espectadores extranjeros este tipo de películas que otras que no tienen nada que ver con esos universos y que son mejores o igual de buenas. Entonces, desafortunadamente, también el cine ha sido metido en la misma colcha con la que se ha construido la imagen que en el exterior tiene de Colombia. Eso es inevitable, pero yo creo que aún nos falta más reconocimiento. En estos momentos hay una mejor imagen que la que teníamos una década atrás o 2 décadas atrás. Evidentemente, la ley del cine, que empezó en el 2003, ha producido una serie de consecuencias benéficas para este reconocimiento. No solamente porque ha habido más producción y también consecuentemente más éxitos. Hay más películas que han ganado más premios en diferentes tipos de festivales y entonces la fama sale de allí, del haberse ganado en varios festivales de Europa y Estados Unidos determinados premios. Desafortunadamente los públicos de Europa y de Estados Unidos no son los públicos de festivales, que son de alguna manera públicos especializados. Entonces, por eso es que yo creo que lo que nos faltaría conquistar serían los teatros, las taquillas, tanto de Europa como en Estados Unidos, y para eso pues se requiere de aquí en adelante más trabajo que el que se ha hecho en estos 7 años. ¿Qué temáticas se han trabajado en el cine colombiano? Aparecen unas temáticas que son también recurrentes en el cine universal. Por ejemplo, las relaciones amorosas. Evidentemente, casi todas las historias del cine colombiano giran en 2 universos. El universo de los sentimientos, las emociones, y el universo de la guerra, de la violencia, de los negocios, de las profesiones. La mayoría de las historias son construidas según esos moldes que terminaron siendo clásicos. Un universo de amores que de alguna manera es obstaculizado o es beneficiado por lo que sucede en el otro universo del trabajo, de la guerra, de la profesión, etc. Y una buena combinación de esos 2 universos o de esos 2 hilos narrativos son los que harían o construyen buenas historias. En ese sentido, las relaciones sentimentales, las relaciones amorosas sería también un tema recurrente. Ahora, pare de contar, porque a partir de allí los temas han sido muy variados y entonces no podríamos decirle recurrente a algunos temas que aparecen en 1, 2 o 3 películas, ¿no? Es posible que en términos regionales sí se dé ese caso, que aparezcan unos temas recurrentes en ciertos periodos regionales, como es el caso, por ejemplo, del cine que se hizo en Cali. En los años 70 y 80 había una recurrencia en hablar de universos asociados al vampirismo. Y hay varias películas que tienen esa impronta. Pura Sangre, La Mansión de Araucaima, Carne de tu carne. También recientemente nuevos realizadores han vuelto sobre esas temáticas. De manera que en términos regionales es muy probable que sí hayan otros temas recurrentes importantes. Elementos fundamentales para la caracterización social de la comunidad de Cartago. Autor Jairo Antonio Valencia Murillo. Es importante resaltar que las obras escritas hasta ahora son la resultante de pensar arduamente las problemáticas de las comunidades, lo que las convierte en un aporte de alta significación para que desde las propuestas planteadas se puedan construir escenarios para unos mejores niveles de vida. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle. 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Los hijos de una revolución. Autoras: Renata Moreno Quintero, Erika María Duque. Es en este tema en el que nos hemos interesado, en el de la situación de la última generación de cubanos en torno a la revolución socialista iniciada en 1959, en contraste con las anteriores generaciones de cubanos, con el ánimo de acercarnos un poco a lo que sucede con las revoluciones a través del tiempo en el imaginario de los pueblos que las viven. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cómo se ha representado la raza, el género, la clase social como demarcador de identidad en las temáticas del cine colombiano? Esos temas han sido importantes en todo el cine colombiano. Lo que ha pasado es que han sido poco analizados. Los críticos y analistas se han enfocado poco en esos temas. Y lo bueno del libro de Juana Suárez es que los trae a colación y los investiga a profundidad. Incluso tiene un apartado, un ensayo que se refiere al cine de género, refiriéndose al género femenino. Y no solamente estudia las realizadoras, sino sobre las referencias femeninas que han habido en películas colombianas, sobre todo escogiendo largometrajes significativos. Entonces, en ese sentido, me parece que hay buenos aportes de la profesora Juana en ese análisis. Y lo bueno es que ella conecta esos análisis con el resultado de investigaciones que han producido las ciencias sociales, sobre todo los estudios culturales. Entonces, tú lees un texto de ella y hay, de alguna manera, una cierta actualización en investigaciones que han trabajado ciertos temas claves en los estudios culturales y que ella los aporta, los introduce en sus análisis. ¿Qué relación han tenido la literatura y el cine colombiano? Evidentemente, esta es una pareja que desde el comienzo del cine en todos los países ha estado muy involucrada, ¿no? Muy relacionada, y Colombia no es la excepción. Es decir, muchas de las películas que nosotros hemos hecho a lo largo de la historia del cine colombiano han partido de novelas o relatos preexistentes en literatura. Las primeras películas que se hicieron en los años 20, que son famosas, María, que se hizo en Cali, Buga y algunos sitios del Valle del Cauca, fue hecha a partir del texto de Jorge Isaacs. Pero Aura, Las Violetas, Como los Muertos, o son piezas literarias o son piezas dramáticas, pero también escritas por dramaturgos colombianos. Y de alguna manera eso era como una especie de repetir lo que había pasado también en Europa, no tanto en los Estados Unidos, donde mucho más rápido se escribieron historias originales, pero la historia del cine europeo está muy ligada a su literatura. Entonces, el caso, de alguna manera, nosotros en los años 20 tratamos de imitar lo que pasaba en Europa y tuvimos el mismo impulso, ir a los textos y sobre todo los textos que de alguna manera habían probado ser exitosos, como María, como Aura de las Violetas, para llevarlos al cine con la misma idea de que iba a ser exitosos.
En el cine de los años 80, en el cine de los años 90, no dejaron de aparecer obras basadas en la literatura. Están ejemplos como el de Cóndores no entierran todos los días, que fue hecha la película muchos años después de haberse terminado el libro. En el cine colombiano ha habido una imbricación muy fuerte entre los dos universos, el literario y el cinematográfico. Pero eso no obsta para decir que en los últimos años hemos escrito para películas muchos guiones originales que se escribieron pensando en que iba a ser una película. Ramiro, ¿se podría hablar de épocas de producción del cine colombiano? Precisamente uno de los méritos de los ensayos de la profesora Juana Suárez en este libro es que analiza una serie de películas del cine mudo en donde ella logra construir puentes estilísticos y temáticos que te demuestran que había un universo de preocupaciones, un universo de intereses temáticos. Por ejemplo, está muy ligado a la modernización de Colombia, de la sociedad colombiana, ¿no? Y aparecían ahí como unas especies de utopías, unos fines que se perseguían. Se trataba de usar el cine entonces para demostrar el progreso de las ciudades o el progreso de determinadas sociedades. Eso, por ejemplo, es una constante muy fuerte en el cine mudo colombiano. Precisamente ella lo usa para demostrar cómo una película como Garras de Oro, en 1926 en Cali, se distancia de esa tendencia. Es decir, a ella no le interesa entonces mostrar la ciudad o la sociedad caleña o colombiana de esa época para demostrar que era moderna, sino para contar una historia. En ese caso, en el caso de Garras de Oro de 1926, había ahí una misión política de denunciar el robo que Estados Unidos le había hecho a Colombia cogiéndoles Panamá. De alguna manera uno ve que el sentido de la película es una especie de venganza que hacen los intelectuales caleños en ese momento que producen la película y que conciben la película, de vengarse de Estados Unidos. Alguien tenía que decir algo de ese robo que nos hicieron, que intentaron pagar con $25 millones. Sí me parece que en ese periodo hay unas ciertas constantes y que precisamente son resaltadas por la profesora Juana Suárez. Ella analiza películas claves como Agarrando Pueblo, como las películas de Marta Rodríguez y Jorge Silva, en donde de alguna manera hay una intención formal que uniría estas películas también con una intención política muy fuerte. Entonces, así en todos los ensayos, ella logra construir un universo de películas en donde puede amarrar temáticamente y a veces estéticamente para producir un análisis mucho más redondo, mucho más completo. ¿Qué largometrajes y documentales se analizaron en este libro? ¿Y cómo fue su proceso de selección? La selección de las películas que analizó las hizo con base en la construcción de un universo temático uniforme, que tuviera cierta unidad. Y por eso entonces el universo de lo femenino que ella analiza en un ensayo, el universo de lo liminal, para ellas están en el límite de algo, son ruptura de algo o están justo en el borde entre un momento y otro. Entonces eso le da un cierto sentido temático a ese capítulo, pero también otros capítulos no necesariamente pertenecen a periodos ni a regiones. Lo que los une sobre todo es sus temas, el contenido de las películas. Entonces el criterio de selección de las películas y en algunos casos de los documentales es el contenido, aunque hay un análisis también de la forma, pero es sobre todo del contenido. Por lo tanto, no hay una intención de seguir un hilo histórico, no hay una intención de construir una cronología, no hay una intención de cubrir todas las etapas del cine colombiano. En ese sentido, no es totalizador el libro. Es un libro que escoge los cines más representativos que hemos hecho en Colombia. Y entonces allí habla del caso de Víctor Gaviria y de la cultura paisa. Habla de la cultura del centro de Bogotá. Le dedica a la ciudad de Bogotá su ensayo relacionando con películas que se han hecho ahí o que hablan de Bogotá.
Entonces, por eso es que te digo que la selección no obedece ni a un periodo cronológico, ni a una región específica, aunque en algunos casos sí aparecen beneficiadas culturas regionales. El caso de la cultura antioqueña, el caso de los caleños y el caso centralista también de Bogotá. Pero, por ejemplo, no es un libro que quiera agotar todas las culturas colombianas, no habla, por ejemplo, de la costa, en donde también ha habido cine y hay una historia. El otro criterio fue que ella se dedicó sobre todo a hablar más de largometrajes. Solamente en el caso de Agarrando Pueblo, en el caso de algunos cortos femeninos, entonces abarca cosas que no son largometrajes. Pero el criterio también es que el 90%, para decir un número, de las películas que ella selecciona son largometrajes. Aplicación de un modelo biopsicosocial para la reducción de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal en Colombia. Autor, Julián Herrera. Es una metodología construida mediante investigación entre 1987 y 1990, la cual fue validada en 4 países de América Latina entre 1991 y 1992. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle, 65 años de excelencia. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Historia y epistemología en los conceptos básicos de la termodinámica, calor, temperatura y trabajo. Autor, Alfonso Claret Zambrano. Tiene como propósito formar educativamente en la enseñanza, aprendizaje y evaluación de la termodinámica a partir de la historia y epistemología de sus conceptos básicos, calor, temperatura y trabajo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
Ramiro Arbeláez es un profesor de la Universidad del Valle básicamente, hace 30 años. Soy formado en licenciatura en Historia en esta misma universidad y estudié maestría en Cine y Televisión en la Universidad de San Pablo, Brasil. Pero aparte de eso, yo tengo una cierta formación temprana por medio de la cinefilia, debido a que hice parte del Cineclub de Cali con Andrés Caicedo y Los Ospina y pertenecía a la revista Ojo al Cine en los años 70. Posteriormente fui director de la Cinemateca La Tertulia durante 10 años y ya me separo de La Tertulia y vengo de tiempo completo a la Universidad del Valle, donde he sido profesor del área de audiovisuales desde esa época. Realmente yo no veo como méritos actorales como para que haya yo sido escogido en representar ese personaje. Lo que pasa es que, como todo el mundo sabe aquí en Colombia, la gente trata de trabajar con los amigos, entre otras razones, no solamente porque los quiere, sino porque rebaja costos. Y entonces, si había un perfil parecido al de un amigo, uno trataba de cooptarlo para que hiciera el papel. Entonces ese fue el caso. Yo siempre para Luis y para Mayolo fui como una especie de prototipo del entrevistador, del sociólogo, del intelectual con gafas. Entonces ese tipo de personaje se me dio. Entonces por eso en el caso de Agarrando Pueblo y posteriormente en Pura Sangre, mis dos apariciones son en ese papel. Un entrevistador que es una especie de sociólogo en uno y de periodista en el otro caso. Pues en ese momento a mí se me hacía una experiencia como cualquiera otra. Lo que ha pasado es que con el tiempo se ha valorizado más y de pronto uno con la gente que la valoriza por fuera termina valorizándola más y a lo mejor mitificando la época, pero pues eso también es una consecuencia histórica. Viéndolo a la distancia, yo soy de alguna manera afortunado de haber hecho parte de un grupo que en ese momento pues no se veía que lo que estábamos haciendo tenía la importancia que ahora tiene, pero que fue una formación clave el estar compartiendo con personas como ellos. En ese momento me educó a mí en términos de lo audiovisual y seguramente lo que soy ahora en parte se lo debo a esa formación temprana, independientemente de lo rico que fue esa época vivida con ellos.